Hola, muy buenas tardes. Y bienvenidos a El futuro por venir, aquí en el espacio de Fundación Telefónica. Hoy todos ustedes, todos vosotros, vais a empezar a escribir con nosotros un capítulo de este ciclo que inauguramos hoy, 30 de noviembre. Es un día especial, no solo por ser el primer día que vamos a hablar del futuro por venir, sino también por lo apasionante del asunto que hoy vamos a tratar con todos vosotros. Como soy periodista, me voy a permitir exagerar. Voy a decir que del futuro de la alimentación depende el futuro de la humanidad. Y si me he pasado, bueno, pues tenemos a 3 expertos maravillosos que podrán contradecirme, pero así lo creemos nosotros. En un mundo saturado de azúcares, de sal, de pescado con mercurio, de millones de aditivos que posiblemente nos están envenenando, queremos preguntarnos cómo nos vamos a alimentar en el futuro, qué vamos a comer, cómo vamos a comer, ¿vamos a cambiar nuestros hábitos por fin? Bueno, para hablar de todo esto están con nosotros 3 expertos de primera línea, que seguramente los habéis visto entrar. Ellos van a hablar de 3 aspectos que nos interesan muchísimo. Vamos a hablar de nutrigenómica. ¿Qué es la nutrigenómica? Esa disciplina nueva, que no es tan nueva en realidad, que fusiona la nutrición con la genética. Tenemos aquí a uno de los padres de la nutrigenómica, un hombre sabio que se lo sabe todo, José María Ordovás, que niega con la cabeza diciendo ¿qué va? Pero si yo me defino en Twitter como un aficionado a la nutrigenómica. Bien sabe él que se lo sabe todo en todo esto. Él, además de lo que ya lleva haciendo mucho tiempo, está al frente del Laboratorio de Nutrición y Genética de la Universidad de Tufts en Boston. De hecho, acaba de llegar esta mañana con un poquito de jet lag, con lo cual le agradecemos especialmente que hoy esté con nosotros. Ha pasado también por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y por la Universidad de Harvard. Gracias, José María Ordovás, por estar hoy con nosotros. Le acompaña a su izquierda otro cerebro brillante, que es el de Alfonso Valencia. Él nos va a hablar de la tecnología, de cómo aplicamos la tecnología en el análisis de datos. Es biólogo, es investigador del Centro Nacional de Oncología y lo sabe todo sobre la bioinformática, que yo le preguntaba, dímelo sencillito para que nos entiendan. Bueno, pues la bioinformática es imprescindible, es fundamental para poder analizar los datos de nuestros genes. ¿Es así, Alfonso? Bueno, y a su también izquierda, en este extremo, nos acompaña Andoni Aduriz. Todos lo conocéis. Maestro de la cocina, un hombre inquieto por la ciencia y por sus avances. Está siempre pendiente de lo que se escribe, de lo que se investiga. Su proyecto, Mugariz, seguro que todos lo conocéis, es realmente un centro de innovación donde a él le gusta decir que a veces dan de comer. Pero combina todo eso y hoy vamos a hablar también con él para que nos explique qué hacemos para no perder el placer de comer un buen plato que además revierta en salud. Gracias, insisto, a los 3. Os voy a pedir un aplauso para ellos. Un aplauso de bienvenida. Les decía a ellos, y os lo digo también a vosotros, que en este evento, El futuro por venir, no hay protocolo, solo hay orden, y os lo voy a contar brevemente. Ellos subirán aquí y harán su exposición y después dialogaremos con ellos. Vosotros podréis, si hay algo que os inquieta, podréis intervenir, pero lo vamos a hacer sobre todo a través de Twitter con el hashtag El futuro por venir, con esta forma que nos gusta escribir ahora los modernos en Twitter, futuro X venir, el futuro por venir. Y podremos también, bueno, pues escuchar sus inquietudes y vuestras inquietudes a través de ese coloquio que mantendremos después cuando ellos hayan expuesto lo que nos tienen que decir. Lo primero que quiero que veáis es un vídeo. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué es lo que piensa la gente de todo esto. ¿Qué pensamos los ciudadanos cuando nos hacen esa pregunta tan maravillosa de ¿cómo será la alimentación dentro de 50 años? Bueno, pues esto es lo que piensan ahí abajo, en la calle.
Pues a base de caldos y pastillas y concentrados. Vamos a tender a alimentarnos cada día mejor. No, seremos más conscientes de que somos lo que comemos, y de ahí que hoy en día nos rodean desafortunadamente muchísimas enfermedades, partiendo de la base de vamos a tender hacia los alimentos más saludables con el fin de pues no solo cuidarnos por dentro, sino también cuidarnos por fuera. Las personas vamos a consumir los productos sabiendo lo que consumimos, lo que comemos, cómo están cultivados, cómo están elaborados. Entonces va a ser una alimentación con conciencia ecológica y sana. Yo creo que la alimentación se va a enfocar a reducir el tiempo. Entonces quizás se desarrollen pastillas que contengan lo necesario para, o sea, por ejemplo, hidratos o grasas o lo que sea, necesarios para la persona. Pues yo creo que va a ser, y además también me gustaría que lo fuera, como más ecológica y más natural, mirando más los alimentos, y porque yo entiendo que se tienen más estudios también de la nutrición. Bueno, pues ahí está, ¿no? Todos hablan de productos más naturales, sabremos lo que comeremos, pero sobre todo cómo se expresan nuestros genes a través de la alimentación. Esta es una pregunta clave que contesta la nutrigenómica y que esperamos que don José María Ordovás, cuando quiera, nos conteste a estas y otras preguntas. Muy bien, pues la verdad es que a mí no se me trató de manera especial. A mí se me trató como alguien de la calle y se me hicieron las mismas preguntas, pero en lugar de una, bastantes. Y así es como lo voy a enfocar durante estos próximos minutos. ¿Cómo nos alimentaremos en el futuro? La verdad es que me ha sorprendido. Me ha sorprendido la concienciación de la gente, ¿no?, acerca de comer, saber lo que comemos, comer más ecológicamente, pero por supuesto no ha faltado aquellos que predicen la alimentación con pastillas y con concentrados y demás. Realmente eso no es posible, pero bueno, eso no quita para que haya gente que lo haya puesto como un futurible. Aquí tenemos pues algunas representaciones precisamente de cómo se ilustra esa alimentación del futuro. Aquí tenemos un libro, no tengo nada que ver con él, pero es un título que coincidía, ¿no? Y como veis, pues hay una mezcla de esto que hemos hablado, de productos naturales, pero también hay mucho aquí de química, ¿no?, que está introducida. Y eso de la química nos lleva a, por ejemplo, los alimentos transgénicos, a los cuales pues hay gente que los admite y otra gente que los considera pues demoníacos, ¿no? Luego ya sabéis que cuando, por ejemplo, salió el susto de las carnes procesadas y el cáncer recientemente, pues inmediatamente hubo aquellos que dijeron, bueno, pues si no comemos carne, pues comemos estas cosas de aquí. Los gusanos, que también son muy ricos en proteína. Las nuevas tecnologías, y tú probablemente, no sé si lo estarás experimentando o no, pues estas impresoras en 3D, pues también se piensa que van a ser capaces de producir alimentos, y además en unas formas realmente espectaculares. Será escultura. Luego, otra manera de hacer, esto es una carne procesada también, pero ¿sabéis cuánto cuesta eso que veis ahí en la pantalla? $300.000. Costó producir esta cantidad, porque es, digamos, de ingeniería genética, podemos decir. Y luego, la otra, estas dos representan lo que alguno de la gente que ha sido entrevistada piensa que puede ser el futuro. Un futuro de pastillas, pero tened en cuenta que necesitamos una serie de calorías para funcionar. Las calorías ocupan un volumen en nuestros alimentos, necesitamos el agua y por lo tanto no será así. Y digamos, un punto medio es algunas compañías han empezado a producir ya, digamos, este tipo de polvo, ¿no?, que lo reconstruyes con agua y eso te da para todo el día. No saben a nada y desde luego, lo que comentábamos anteriormente, ya quitas todo el placer de precisamente el comer, que es un gran placer para el ser humano. Y esto era la premisa que se ponía en la serie de preguntas que recibí. Como seres humanos queremos estar bien nutridos y a la vez disfrutar de la alimentación. Por mucho tiempo, nuestros colegas, los científicos, decían, no, es que durante toda la humanidad
el ser humano ha comido para sobrevivir. Ahora comemos para estar sanos y además con placer. Yo creo que no hay que, digamos, valorar tan bajo a nuestros antepasados. Nuestros antepasados, como se refleja en muchas de las pinturas que existen, comían también para el placer y lo mezclaban con otras artes, la música, la danza, etcétera, etcétera. O sea que eso realmente ha estado con nosotros durante la mayor parte de la historia de la humanidad. El hombre, yo creo que siempre ha intentado disfrutar de la comida. Luego, como en todo examen, pues hay una serie de preguntas y estas las contesté rápido porque eran fáciles. O sea, muchos expertos aseguran que una buena alimentación, un buen hábito alimentario nos convertirá en seres más saludables. ¿Eso es cierto? Pues sí, realmente. Y eso lo admitimos todos, ¿no? La mala alimentación, esto es lo contrario, o sea, tiene truco, ¿no? Es decir, lo mismo. Pero al revés, la mala alimentación, una alimentación inadecuada, suponen un factor de riesgo de enfermedades graves o daños irreparables. Bueno, es llevarlo un poco al extremo, pero yo diría que sí, también. ¿Puedo prevenir o retrasar la aparición de enfermedades por medio de una nutrición adecuada? Definitivamente sí. Entonces, nos quitamos estas preguntas ya de delante y vamos a seguir con las otras. En la sociedad actual hemos conseguido ser más longevos, pero ¿disfrutamos de esta prolongación de la vida con más salud o, por el contrario, los tratamientos médicos vienen a paliar el escaso cuidado que hemos tenido en los años previos? Y la respuesta a esto la vemos aquí. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, son datos españoles, y veis que esto, cómo la gente se autodefine con respecto a su salud, ¿no? Muy buena, aceptable y pobre. Y veis cómo, digamos, la cantidad de gente que piensa que tiene una salud muy buena realmente disminuye con la edad. Y veis cómo va aumentando, pues, aceptable. Claro, cada vez te vas haciendo más resignado y aceptable es lo que antes decías que era malo. Esto ocurre en los hombres y ocurre incluso antes en las mujeres. Y, fijaros, la prolongación de la vida, sí. Fijaros cómo las muertes por infarto de miocardio han disminuido, pero las enfermedades crónicas, lo que llamamos la morbilidad, ha aumentado durante este tiempo. Es decir, que vivimos, pero vivimos con enfermedad. Y lo hacemos generalmente a partir de los 40, eso que se decía de que cuesta abajo. Y realmente esto es lo que se aprecia en los datos estos de España. Dos fenómenos están remodelando el mundo y creo que tú has mencionado cómo la nutrición o el futuro se remodelará el mundo, ¿no? Y efectivamente hay dos fenómenos que lo están haciendo, aparte de la nutrición. Una es precisamente esta pirámide de la población, en la cual esto es lo que ocurría hace 100 años y esto es lo que ocurre hoy en día. Hace 100 años era lo que siempre ha ocurrido. Había más gente joven que a gente mayor y ahora ya deja de ser la pirámide y adopta esta otra forma un poco más preocupante porque, claro, esto cada vez se va a ir desplazando más hacia arriba y claro, una pirámide invertida, como vamos a acabar, pues es difícil de mantener. Por otra parte, tenemos el calentamiento global y esto se representa, lo ha recogido la prensa a menudo, ¿no? Esto tenemos el envejecimiento global y aquí tenemos el calentamiento global. Y estas son dos cosas que es, como decimos en Estados Unidos, el elefante en la habitación. Es decir, sabemos que existe, pero de alguna manera enterramos la cabeza o ignoramos de que está allí y seguimos adelante, ¿no? Y no alteramos o no ponemos remedio a estas situaciones que van a cambiar, desde luego, el mundo del futuro. Fijaros, estoy ya centrándose en la Unión Europea. Esto es lo que ocurre ahora en términos de la Europa de los que son 27, la pirámide de la población en hombres y en mujeres, y esto es como será dentro de unos cuantos años. Es lo que hablábamos de la pirámide invertida. Y fijaros, esto ya resuelve o contesta la pregunta que se había formulado. Años de vida, esperanza de vida al nacer. En Europa, 76, casi 77 para los hombres y casi 83 para las mujeres. Años de vida saludables, 62 y 63. Es decir, que esto se traduce a que los últimos 15 años en el caso de los hombres y 20 años en el caso de las mujeres se vive con salud muy pobre y además, naturalmente, del
la cuestión personal, ¿no? y de la cuestión familiar que eso provoca, también tenemos, y es parte de ese elefante en la habitación, la situación económica que eso provoca. Muy bien, otra pregunta. ¿Puedo tener un mejor envejecimiento, mejorar mi bienestar actual por medio de la alimentación? La respuesta es, con todo lo que uno ve en las estanterías de las librerías, en los anuncios de las revistas y en tantos otros medios de comunicación, con perdón, la verdad es que no. No, porque no hay balas de plata. Todas estas cosas que vemos a menudo, la dieta del abocado, la dieta del pepino, o sea, eso es un sinsentido que desde luego no va a mejorar el envejecimiento y lo único que va a hacer es acortar la vida, porque algunas de estas cosas son sinceramente peligrosas. Entonces la alternativa a eso es precisamente estas recomendaciones que existen, bien sea en forma de pirámide, bien sea en forma de plato. En nuestro medio, en nuestro ambiente, como sabéis, pues es la dieta mediterránea, pero acordaros de que la dieta mediterránea, aunque todos lo interpretemos como algo relacionado simplemente con la alimentación, el origen de la palabra dieta va más allá, es un estilo de vida, de ahí viene del griego. Entonces la pirámide mediterránea pues ha incorporado también algunos aspectos, al menos la que está aquí, como la actividad física y otra que veremos más adelante, otros aspectos sociales, ¿no? Entonces esto sí, esto es lo que debemos procurar cada uno de nosotros en el presente, precisamente para alcanzar ese bienestar por medio de la alimentación. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la composición genética de un individuo, su entorno, el medio ambiente en el que se desenvuelve, su cultura, en la nutrición? Y esto ya nos metemos un poco más en la personalización, en las diferentes razas, en la evolución del ser humano, y es una carretera de dos direcciones. El ejemplo más clásico es el de la persistencia de la lactasa. Como bien sabéis, la mayor parte de los mamíferos, o sea, en general los mamíferos, una vez llega a determinada edad, ya no consumen leche, pues porque sienta mal, porque la enzima que se encarga de su digestión desaparece a los pocos meses o a los pocos años. Y aquí vemos el mapa de la distribución en el mundo de esta persistencia, ¿no?, de la capacidad de beber leche durante toda la vida. Vemos como los países nórdicos, el norte de Europa, en general la población puede seguir consumiendo lácteos durante toda su vida. Lo mismo ocurre en ciertas partes de Asia y de África, pero la mayor parte de la población mundial no puede consumir leche en el estado adulto. ¿Por qué es eso? ¿O por qué se han originado estas diferencias geográficas? Simplemente por la evolución. Resulta que estas son culturas más ganaderas, entonces ha habido esa interacción entre la ganadería y el ser humano, y claro, parte de esa ganadería no solamente es la carne, es también la leche que se produce. Entonces ha habido allí una incorporación de un producto que es rico desde el punto de vista nutricional, y entonces aquellos que por una mutación genética o varias mutaciones genéticas eran capaces de seguir produciendo esa enzima durante toda su vida, eran capaces de sobrevivir mejor que aquellos que no la tenían. Y de ahí que lo que al principio era una mutación muy rara se ha ido extendiendo como el fuego en aquellas sociedades que se dedicaban al pastoreo y a la ganadería, como es el caso de aquí, que es donde se originó la agricultura y la ganadería, y luego se extendió al norte de Europa. Lo mismo ocurre aquí, en África, por ejemplo, con los masáis, que, como bien sabéis, es una cultura de pastoreo. Entonces, como veis, digamos que la cultura, el medio ambiente, ha influido sobre el genoma. Y luego el genoma ha influido sobre los hábitos que tenemos. No solamente es per se que la nutrición. Por ejemplo, otro de los mayores problemas de la humanidad, y que, como bien sabéis, todavía sigue siendo, son las enfermedades infecciosas.
Y entonces aquí tenemos como la malaria, que ahora todavía ese mapa de la malaria, las zonas rojas es donde se da con más frecuencia, ¿no? Con más intensidad, pero antes, por ejemplo, hace unos cientos de años, toda esta zona del Mediterráneo estaba también en rojo. Entonces, por eso, cuando digo, a veces, digamos, no apreciamos la capacidad de observación y de pensamiento de nuestros antepasados, porque contra la malaria nos hemos defendido de dos maneras. También por mutaciones genéticas que nos ha hecho resistentes a algunos a la malaria, pero lo combinamos ¿con qué? Con la nutrición. Por ejemplo, las habas. Las habas resulta que lo que hacen es que al comerlas seamos más resistentes a los efectos del plasmodio. Y las habas han sido muy características de la zona mediterránea, aparte de que era una alimentación barata. Pero también, cuando ahora llegamos, abrimos el libro de cocina y decimos, hay que poner tanto de esto, tanto del otro, no pensamos realmente, simplemente pensamos, es por el gusto, por el color o por el sabor. Pues no. En realidad, por ejemplo, muchas de las cosas que estamos utilizando hoy día en la cocina viene precisamente de la observación de nuestros antepasados, de ver que cuando se consumía eso, también conseguíamos que sobrevivir o no ser atacados, digamos, por el plasmodio de la malaria, la canela, el limón. ¿Qué hace el limón en una paella, por ejemplo, no? Pues no, es que el limón es antibacteriano y lo mismo con la salvia, etcétera, etcétera. Entonces ya veis cómo, aunque nuestros antepasados no disponían de la tecnología de hoy en día, tenían la observación para conseguir hacer esas recetas que no era por gusto solamente, sino era también al objeto de poder sobrevivir mejor. Hemos hablado, digamos, de mutaciones, variaciones en nuestro genoma y cómo eso ha influenciado. Pero desde hace unos años también hay otros genomas que reciben una gran atención. Y es, por ejemplo, aquellos de nuestra flora bacteriana. Resulta que ahora nos damos cuenta de que tenemos aproximadamente 100 veces más, o sea, el número de bacterias que tenemos en el intestino supera por 100 veces todas las células de nuestro cuerpo, que son humanas. Y en términos de genes, pues tenemos millones de genes en nuestras bacterias, mientras que nosotros, los genes del ser humano, son como unos 20.000. Y aunque nosotros pensamos que las bacterias es el enemigo número uno, en realidad las bacterias que son patógenas representan solamente el 0.0006 de todas las bacterias, los tipos de bacterias que hay en el mundo. El 99,99, no sé cuánto, son o neutras o beneficiosas para nosotros, como se demuestra en esa simbiosis, en esa interacción que tenemos entre esas bacterias que llevamos con nosotros, que no están para atacarnos, están para protegernos, están para facilitar nuestro metabolismo, etcétera, etcétera. Y esto se demuestra, por ejemplo, en el uso de ciertas cosas y cómo también la alimentación local, la alimentación tradicional es muy importante. Aquí tenemos ¿cómo se llama? El ginseng. El ginseng lo preparas, haces un té y eso te va a ser antiinflamatorio, anticancerígeno, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso ocurre, por ejemplo, en Corea o en Japón. ¿Por qué? Los compuestos que tiene el ginseng, el humano no los puede absorber. No les hace absolutamente nada. Tienen que ser metabolizados por nuestras bacterias al objeto de ser algo que nos beneficie. Claro, y son determinado tipo de bacteria. Entonces, si no tienes ese tipo específico de bacterias que metaboliza el ginseng, da igual que te lo tomes como que no te lo tomes. Claro, hay un factor psicológico de decir, me tomo el ginseng, me siento de maravilla, ¿no? Pero bueno, si sigues pensándolo, adelante. Siento haberos estropeado la fiesta. El fruto de la gardenia seco, el regaliz es lo mismo, se utiliza para cantidad también como antiinflamatorio y tiene unas propiedades saludables tremendas, pero los compuestos que la producen no los podemos absorber
no nos hacen nada, a no ser que pasen a través de nuestras bacterias que los convierten en compuestos activos que entonces sí ya hacen lo que se nos promete que van a hacer. Entonces ya veis lo importante que es respetar las tradiciones, y todo esto ha sido natural. O sea, aquí no hay nada genético, no quiero decir ingeniería genética, ni de Frankenfood, ni cosas por el estilo. Es simplemente la tradición. Y ahora comentaros precisamente ya un ejemplo de esto que hablamos de la nutrigenómica. La nutrigenómica o la nutrigenética es simplemente un poco entrar en la nutrición personalizada, consumir aquello que va mejor para nuestros genes. Y aquí os voy a poner un ejemplo. Aquí se trata, porque la pregunta era esa, ¿se adaptan igual las recomendaciones sobre alimentación, menús, dietas, etcétera, a todas las personas, o por el contrario existen menús y dietas apropiadas a cada persona? Bueno, lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos diferentes estudios que hicimos y mirábamos, por ejemplo, un gen que lo llamamos de la ApoA2, es parte de lo que la gente conoce como el colesterol bueno, pero en este caso, como veis, influía sobre el peso. O sea, si aquí tenemos a la gente que tenía que no tenía el polimorfismo, la variante genética, o la tenía solamente en una copia, es decir, recibida solamente del padre o de la madre. Entonces consumían un determinado número de calorías, pesaban un determinado número de kilos. Ahora, si recibes el polimorfismo o la variante genética tanto del padre como de la madre, fijaros que comes cada día más calorías y eso se traduce en pesar más. Claro, diréis, bueno, hay poca diferencia, pero claro, 200 calorías cada día, va a acabar a lo largo de los años en obesidad. Bueno, entonces, claro, esto sería el campo de la genética. Decir, bueno, este es un polimorfismo, una variante genética o un gen que te predispone a ser más obeso. Pero claro, eso sería un predeterminismo. Afortunadamente no es así. La mayor parte de digamos, predisposición genética no es más que predisposición, no es más que una espada de Damocles que cuelga sobre ti. Y es precisamente lo que tú haces cada día lo que va a hacer que esa cuerda que sostiene la espada se rompa o no se rompa. Y aquí lo vemos en estudios que llevamos a cabo pues, en diferentes partes de Estados Unidos, en Salt Lake City, en Minneapolis, en Boston, pero también en España y también en Asia. Y fijaros, esto ilustra precisamente que aunque estemos un poco digamos predispuestos a una enfermedad desde el punto de vista genético, lo podemos controlar. Al menos en el caso de la obesidad o en el caso del infarto de miocardio, etc. Aquí tenemos a sujetos que están en esta categoría genéticamente, es decir, que no están predispuestos a la obesidad debido a este gen. Y entonces da igual que consumieran una dieta baja en grasa como alta en grasa, su índice de masa corporal, su riesgo de obesidad permanecía igual. Es decir, estos son resistentes, son esos sujetos que nos encontramos a veces comiendo y tal, nuestros amigos, que comen lo que quieren y el peso se mantiene igual. Pero fijaros, estos son los que habían heredado el gen, digamos, malo por parte del padre o de la madre. Fijaros cómo se expresa la obesidad, pero solamente ante un determinado, digamos, ambiente, ¿no?, dietético, que en este caso es una dieta alta en grasa. Si estos individuos comen una dieta alta en grasa, desarrollan la predisposición a la obesidad, se manifiesta, mientras que si se mantienen una dieta baja en grasa no se manifiesta y son como aquellos que no tienen la predisposición genética. Esto ocurre en Boston, esto ocurre en Minnesota y en Salt Lake City y también ocurre en estudios que llevamos a cabo con hispanos. Entonces, esto es importante, ya, simplemente porque en el futuro, cuando todos seamos capaces de hacer, no sé, el genoma y ver la presencia o ausencia de todo ese polimorfismo, si te sale que tus genes pues están un poco tocados, no hay que decir, bueno, tiro la toalla y ya está, porque están en mis genes, ni hablar, están en tus genes. Pero está también en tu capacidad, en tu poder, especialmente si se te aconseja apropiadamente, el ser capaces de combatir esa predisposición genética y ser totalmente normal desde el punto de vista del peso, desde el punto de vista cardiovascular o incluso
posiblemente en el punto del cáncer, ¿no? Muy bien. Entonces, fijaros, estos son estudios, por ejemplo, en el caso de Framingham, seguimos a toda la población del estudio, bueno, desde el año 1947, a través de diferentes generaciones. Y fijaros, esto es lo que ocurre en un individuo que es portador de la mutación a lo largo de su vida. Estos son unos 20 años de seguimiento. Esta persona tendría que ser obesa, pero ha seguido a lo largo de su vida una dieta baja en grasa. Y es una persona pues con esta silueta, ¿no? Mientras que aquellos con la misma carga genética, ¿no? Debido a este gen, pues debido a la dieta que han consumido durante su vida, pues han llegado a la obesidad o obesidad mórbida. Claro, la solución, si cada uno de nosotros supiéramos nuestro destino, la solución sería muy sencilla: cambiar de carril. Y entonces decir, bueno, mis genes me vayan a llevar a esto, pues lo que hago es cambiar de vía y ponerme en aquella que me va a conducir precisamente a no solamente un aspecto más saludable, sino realmente más saludable. Sin embargo, lo que estamos haciendo muy a menudo en nuestra sociedad es precisamente cambiar de vía, pero en la dirección opuesta, ¿no? Y, claro, el hecho de, como digo, esto es algo que se ve, que mucha gente lo de la obesidad lo ve simplemente como que digamos, se le vea mejor, pero, claro, la obesidad, el estar así, lleva consigo, pues como bien sabéis, la diabetes, enfermedades hepáticas, enfermedades pulmonares, todo tipo de enfermedades asociadas con la edad. Entonces, naturalmente, la posibilidad de tener un envejecimiento más saludable se va al traste, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un ejemplo de nutrigenómica, de ver cómo en el futuro podremos utilizar este conocimiento de los genes para aconsejar al individuo acerca de qué es lo que debe comer para, digamos, alcanzar esta salud que todos buscamos. Otra cosa que ha ocurrido es esto: ¿se adaptan igual las recomendaciones sobre alimentación a todas las personas o, por el contrario, existen apropiadas para cada persona? Esto es desde otro punto de vista, y es que lo que es manjar para unos es veneno para otro. Y veis, por ejemplo, la cantidad, cómo las alergias alimentarias están subiendo, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y realmente no sabemos por qué está ocurriendo. Estos son los 8 grandes de las alergias, ¿no? Los cacahuetes, los lácteos, la soja, los huevos, las nueces, los mariscos, los hidratos de carbono, ¿no? Los cereales y el pescado. Y esta es la distribución de las diferentes alergias. Entonces, sí, naturalmente, también hay que conocer, primero, qué es lo que está causando este aumento en las alergias en todo el mundo. Es una combinación probablemente de genes con el medio ambiente obesogénico, bueno, no solamente obesogénico, sino en general de alimentos más procesados, que está ocurriendo y que está precisamente causando este aumento. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? ¿Cuántos años o generaciones tiene que pasar para que el hombre sea consciente de esta necesidad? Predecir es muy difícil, sobre todo el futuro. De lo contrario, todos seríamos ricos, bien sea en las quinielas, en la lotería, en la bolsa. Entonces, realmente esta pregunta la voy a dejar en blanco porque no lo sé. Antes lo comentábamos en Petit Comité, que muchas de estas cosas, cuando empecé a trabajar en ellas hace 20 años, pues decía, no, en 5 años o en 10 años haremos esto o lo otro. O sea, no he cambiado la diapositiva. Todavía sigo diciendo 20 años más tarde, en 5 años, en 10 años seremos capaces de hacer esto o lo otro. ¿Por qué? Porque sí, conseguimos, no es que nos estemos parados y no avancemos. Lo que pasa es que cada vez que avanzamos, descubrimos un mundo nuevo delante de nosotros que nos complica la vida. Pero esa es la naturaleza, ese es el mundo real en el que vivimos. Entonces, la siguiente pregunta: ¿qué dice la industria? ¿Qué propone la educación, los políticos, etcétera? ¿Hay oposición a esta nueva perspectiva? Y bueno, aquí ya veis, la verdad es que es esencial que todos estos, digamos, componentes de la sociedad remen en la misma dirección. Si nos ponemos en esta situación, ya veis que no vamos a llegar a ninguna parte. Y me voy, simplemente para acabar ya, quiero comentaros algo acerca de la importancia de la educación. La discutimos continuamente, pero este también es otro de nuestros trabajos donde vemos la importancia de la educación. Aquí tenemos el mapa de la obesidad.
los genes que hay en diferentes cromosomas relacionados con la obesidad. El más significativo, el que más influye en la población general es un gen que se llama FTO. Entonces, lo mismo que veíamos antes, por ejemplo, con la APOA2. Dependiendo de la forma que tienes de este gen, pues tienes menos riesgo de obesidad o más riesgo de obesidad. Pero aquí tenemos dos grupos diferentes de población. Unos en los que esta predisposición a la obesidad se manifiesta, dependiendo del genotipo de cada persona, y aquí tenemos en las columnas verdes otros individuos en los que, además de que la obesidad en general es más baja, da igual que tengan el gen como que no lo tengan. ¿Cuál es la diferencia entre las barras rojas y las barras verdes? Lo veis aquí. La educación. Estos son personas con un nivel de educación bajo, estos son personas con un nivel de educación alto. Si consiguiéramos que la población en general realmente supiera y tomara conciencia de cómo comer bien, de cómo tener hábitos saludables, no nos haría falta ni la nutrigenética, ni la secuenciación, lo siento, ni todas estas cosas. ¿Por qué? Digamos, ya veis lo que ocurre aquí. Esta gente no sabe si tiene o no tiene el gen, pero desde luego es capaz en el día a día de actuar de una manera que combate la obesidad y que además, todavía con más potencia, digamos, en aquellos que están predispuestos a la obesidad. Y como esto, en tantos otros genes y tantas otras enfermedades. Entonces, este es un mensaje que realmente es muy importante, sobre todo para este grupo de la población, que es los políticos, que nos dejen educar en nutrición. Muy bien, entonces el corolario de todo esto es, en definitiva, podemos tener en el futuro una alimentación natural, no pastillas, no en 3D, una impresora en 3D ni cosas de eso, una alimentación natural, simplemente siguiendo con, digamos, con las virtudes que nos dejaron en nuestras manos nuestros antepasados, que ya lo habéis visto desde el punto de vista de la malaria, por poner un ejemplo, pero de tantas otras cosas. Y personalizada. A cada uno, personalizada, a cada uno que nos permita disfrutar de una vida más longeva y saludable al mismo tiempo que prevenimos enfermedades a las que estamos predispuestos. Entonces, sí, este es el corolario, podemos hacerlo, pero hace falta una integración. Y no solamente es la dieta, sino veis aquí, como os comentaba, aquí se recoge todo lo que necesitamos, la nutrición, pero también el estilo de vida, el aspecto social, la familia, el disfrutar de la comida. De ahí que hay que ir a la persona completa y al ambiente completo, la salud emocional, la actividad física, la nutrición que hemos comentado, el tener un propósito en la vida. Fijaros, por ejemplo, hay unas cuantas zonas en el mundo que se llaman las zonas, me parece, azules, ¿no?, donde hay una cantidad de longevidad, una cantidad de centenarios tremenda. Y bien, y la gente, nuestros colegas han estado buscando ahí, vamos a ver qué hierbas comen o qué composición. No hay nada en común. Lo que tienen en común todas estas personas que son centenarias es un propósito, una vida social, digamos, activa, un propósito de vivir, que cada noche, cuando se van a dormir, ya piensan en lo que va a hacer el día siguiente y no simplemente abandonarse y decir, es que me aburro, ya no tengo nada que hacer. Eso es lo que te mantiene saludable a lo largo de la vida. Bien, entonces las relaciones, ¿no?, en este caso representadas con la familia, esto es lo que necesitamos. Y, breaking news, esto por ejemplo, salió ayer en el New York Times y precisamente refleja todo aquello que hemos hablado. Aquí dice, ¿cómo? O sea, puedo comer una dieta saludable y me hace, y me engorda, ¿no? Y es precisamente, como describe aquí, hay cantidades de dietas, la vegetariana, la paleo, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la buena? La verdad es que hay una lucha continua acerca de esto es mejor, esto es peor. En realidad, todos tienen razón y ninguno, ¿no? Porque ahí ya entramos en la nutrición personalizada. Lo que es bueno para unos no es tan bueno para otros, ¿no? Y también esto es muy importante, y es que a pesar de todo esto de la nutrición personalizada, el conocimiento que tenemos actualmente no es lo suficiente. Necesitamos mucha más bioinformática, muchos más avances científicos para que se pueda trasladar a la población en general. Y cuando tengamos a la nutrición personalizada entre nosotros, de una manera activa, no quiere decir que eso va a acabar con las con las recomendaciones globales, sino que simplemente va a ser un añadido para aquellas personas que realmente lo necesiten,
pues se llegará a la nutrición personalizada. Pero para la mayor parte de la población, el sentido común, el respetar las tradiciones, etcétera, etcétera, será capaz de conseguir la respuesta positiva a todas estas preguntas que hemos contemplado durante estos minutos. Muchas gracias. Bueno, gracias, lo primero. Pero vamos a ver, doctor, porque claro, usted nos ha puesto la pirámide que yo creo que todos estudiamos en el cole, ¿verdad? Que tienes que comer una vez al mes esto, a la semana esto, diariamente esto. Entonces, le voy a tratar de usted porque sí. ¿Usted cree que entonces tenemos que ir a la nutrición personalizada o que nos vale con lo de siempre, desechando lo procesado? ¿O lo dejamos para luego? ¿Le dejamos coger oxígeno? No, es... La nutrición es una pregunta realmente difícil, porque aquí se unen dos aspectos o dos vectores, ¿no?, que casi van en direcciones opuestas. Necesitamos, lamentablemente, de los alimentos procesados. De alguna manera. Y hay diferentes... Es muy difícil definir un alimento procesado, ¿no? Pero tenemos una situación en que dentro de X años, o ya, me parece, seremos 7.000 millones de bocas a alimentar, ¿no? Y, lamentablemente, no tenemos a la alimentación suficiente en cada lugar para que cada individuo del planeta tenga una alimentación completa desde el punto de vista nutricional. Entonces, vamos a tener que tener algún tipo de procesamiento para que determinados alimentos lleguen de un sitio a otro en buen estado y tal y cual. Eso requiere procesamiento, bien sea congelación, bien sea algún otro tipo de cosas. Entonces, esto tenemos que vivir con ello, porque es una realidad debido a la demografía del mundo, ¿no? Y luego lo otro de la personalización. Yo pienso que habría que personalizar o habrá que personalizar en aquellos casos que lo necesiten. Es decir, precisamente aquellas personas que por una razón u otra estén expuestas. Que cuando seamos capaces de hacer la genética o la secuenciación de los individuos, detectemos que realmente pertenecen a ese grupo que sí que necesitan algo extra, ¿no? Bien sea en términos de cantidad de vitaminas o un tipo específico de grasa o más o menos minerales, ¿no? Entonces sería a esa población selecta que realmente lo necesita. Ahora sería relativamente fácil de definir esa población mirando la historia familiar, sin necesidad de secuenciación. Si en la familia existe gran cantidad, por ejemplo, de cardiovascular, pues cuidadín. Ahí tienes unos factores genéticos que te están predisponiendo, ¿no? Y por lo tanto, ahí ya te están haciendo candidato a una nutrición más personalizada, más, llamémosle, agresiva en términos de las recomendaciones que debería seguir este individuo. Pero para la población que, digamos, está sana, realmente seguir las recomendaciones globales de la pirámide, pues, vamos, eso sería perfectamente correcto, sin llegar a esos extremos de la personalización. Pues muchas gracias, muy interesante. Luego volvemos a hablar, ¿eh? Luego volvemos a hablar. Eso espero. Sí, sí. Alfonso Valencia. Bueno, esperamos ahora que nos cuente exactamente cómo vamos a poder saber todo eso que yo creo que saben muy pocos, entre ellos usted. Bueno, vamos a intentar al menos presentar o discutir alguno de estos puntos. Mi presentación, que es bastante breve, tiene que ver con datos, genómica y bioinformática, cómo pensamos que en el futuro vamos a combinar estos tres elementos en este contexto, obviamente, de nutrición. A mí siempre me llama la atención y quisiera empezar por esto, cómo acumulamos datos y qué uso hacemos de los datos. Estos son datos sobre meteorología, ¿no? Predicción del tiempo, predicciones sobre si va a llover, si va a hacer más o menos calor, que están hechos a partir de centenares de miles de hechos de observaciones meteorológicas con estaciones, satélites, seguimiento en tierra y demás. Esto nos lleva pues, a unas predicciones que empiezan a ser muy fiables. Tenemos gran cantidad de información y por tanto podemos hacer predicciones fiables. Lo mismo pasa con predicciones sobre el tráfico, ¿no? Hablamos antes de esto. Tenemos observaciones, de nuevo vuelven a ser
centenares de miles de observaciones por minuto sobre cómo está el tráfico en distintas partes del mundo, en mucha parte de ellos debido a redes sociales, ¿no? ¿Dónde están otros conductores? ¿Hay un atasco? ¿No hay un atasco? Y tal. Con muchas observaciones predecimos cómo está el tráfico, cómo están los atascos y dónde circular. Lo que me asombra de esto es que en realidad tenemos muchísimos menos datos sobre nosotros mismos, sobre los humanos. Mientras que tenemos cantidad de observaciones sobre el tráfico, por ejemplo, tenemos muchas menos observaciones sobre nuestro propio estado de salud, sobre nuestro propio estado metabólico. De hecho, con suerte, vamos una vez al año al médico, cada que nos hace un pequeño examen sobre una serie de parámetros en un análisis y unas pocas cosas más. No deja de ser asombroso que lo que más que nos preocupa, que es nuestra propia salud y nuestro propio estado de salud, lo estemos midiendo mucho menos que el tráfico, que en el fondo es preocupante, pero nos preocupa menos que nuestro estado de salud. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto no pasa por casualidad, pasa porque es mucho más complicado observarnos a nosotros mismos que observar el tráfico. Es mucho más fácil contar coches que contar moléculas en nuestro cuerpo. Y también pasa porque es mucho más sencillo el tráfico y las calles, que son elementos como muy finitos, que todo lo que pasa dentro de nuestro organismo. Desde nuestro DNA, nuestros cromosomas, nuestro genoma, a cómo se expresa, a cómo genera proteínas, a cómo genera compuestos metabólicos y lípidos. En realidad todo esto son procesos bioquímicos que están ocurriendo en nuestro cuerpo de un modo continuo. Distintas células de nuestro cuerpo están constantemente produciendo miles de reacciones de este tipo, que son las que nos mantienen vivos. Quisiéramos poderlo medir, quisiéramos poder saber cómo son cada uno de estos compuestos, cuánto se está produciendo de cada uno de ellos y cómo están cambiando en todas nuestras células, entre nuestros procesos normales, nuestra digestión o cuando estamos durmiendo. Obviamente es mucho más difícil medir estas moléculas pequeñas dentro de nuestras células con gran precisión que medir coches que van por la carretera. Y esta es la dificultad técnica. Afortunadamente la tecnología está avanzando muy rápidamente y por primera vez en la historia de la humanidad somos capaces de empezar a cuantificar algunos aspectos de este complejo panorama. Y en concreto los aspectos que podemos medir sistemáticamente y de un modo fiable, digamos, son dos de los que hemos estado mencionando anteriormente. Nuestro genoma, nuestro DNA y la expresión de nuestro DNA, y también hemos empezado a medir, y es muy interesante en este contexto, no solo nuestro genoma como individuos, sino también la organización del genoma de nuestro microbioma, las bacterias de las que antes hablábamos, que conviven con nosotros y las que facilitan, de hecho hacen posibles toda una serie de procesos, incluyendo todos los procesos que tienen que ver con la digestión. ¿Hasta qué punto esto está siendo posible? ¿Esto está cambiando? Esto es la secuenciación de DNA. La secuenciación de DNA se ha convertido en la tecnología desarrollada por el hombre que progresa más rápidamente que los teléfonos celulares, más rápidamente que los ordenadores, más rápidamente que la exploración espacial, más rápidamente que ninguna otra tecnología. Estos son las factorías de secuenciación. En el año 2000, cuando se secuenció el primer borrador del genoma humano, y si os fijáis son como factorías de coches. Cada uno de estos es un secuenciador, una máquina con un equipo humano detrás que hacía secuencias y tal. Esto es la generación por venir de los secuenciadores. Este es un secuenciador equivalente a todas estas máquinas que tiene este tamaño y podremos secuenciar, si no este año, pero dentro de poco esperamos poder secuenciar o todo nuestro genoma o partes importantes de nuestro genoma en un pequeño chip de este tamaño que podremos acoplar a nuestro teléfono celular. O sea que podremos empezar a medirnos continuamente o muy continuamente sobre nuestro genoma o partes de la expresión de nuestro genoma. Es un cambio brutal, un cambio tecnológico brutal al que asistimos. De hecho, asistimos sorprendidos porque era imprevisible que esto fuera a pasar tan rápidamente. Y esto nos sitúa en esta situación. Esto es una comparativa de donde distintas áreas de la ciencia se encuentran respecto a la cantidad de datos de las que disponemos. Pensamos que el área, en esta simplificación, en la que más cantidad de información tenemos ahora mismo, en datos, es física de altas energías. Esto es el Super Collider, ¿no? Esto de buscar nuevas partículas, identificar partículas. Tenemos astronomía o la ciencia del clima, de
la medición del tiempo, la biología molecular, contando con esta aportación de la genómica, más o menos en cantidad de datos está al mismo nivel de la astronomía y de las ciencias del clima. Tenemos tantos datos ahora mismo, gracias a estas técnicas de genómica, sobre genomas, como tenemos sobre observaciones sobre el tiempo. Y pensamos que unas 10 veces menos solo que física de altas energías. Hay dos problemas con esto, que primero, estos datos aún son insuficientes. Contaba al principio que solo sabemos acerca de estos genomas, pero no sabemos acerca de las otras proteínas, moléculas que se producen y que necesitamos conocer también, y que nuestros datos son mucho más complejos. Aunque tengamos muchas observaciones, es mucho más difícil saber qué está pasando dentro de un ser vivo que saber qué está pasando en un modelo de clima. De hecho, lo que esperamos pensamos que debemos de llegar a estar aquí, debemos de llegar a tener al menos 10 veces más información de la que hay ahora mismo en física de altas energías, 100 veces más de información de la que disponemos ahora mismo para poder hacer modelos realmente predictivos. O sea que, aunque hemos hecho un progreso tremendo en los últimos años, nos queda todavía una gran etapa para llegar a donde pensamos que tenemos que estar para poder responder a muchas de las preguntas que queremos responder sobre procesos biológicos. ¿Para qué nos sirve tener estos datos? Aunque no sean todos los que queremos, ¿para qué nos sirve tener estos datos de genómica? El ejemplo es lo que conocemos como medicina personalizada, es la idea de que vamos a analizar, de hecho analizamos individuos, obtenemos información sobre su genoma en distintas formas y a partir de esta información genómica somos capaces de predecir el fármaco adecuado. Esto, el ejemplo que voy a enseñar en un momento, tiene que ver con cáncer. Analizar el genoma para intentar encontrar el fármaco adecuado para ese individuo con ese tipo de cáncer específico, con ese tipo de mutaciones en su genoma del cáncer. Este es el proyecto o la iniciativa de medicina personalizada del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en el que trabajamos. Y se trata de este tipo de operación para un enfermo de cáncer, analizar su tumor, caracterizar su DNA, analizar esta cantidad de datos que es considerable, intentar predecir cuáles son las mutaciones que están en el origen de ese cáncer, intentar a partir de estas predicciones introducir cuál es el fármaco adecuado para esa composición génica. Obviamente esto antes de probarlo en humanos se prueba en modelos animales y si el fármaco es adecuado para ese tipo de tumor con ese tipo específico de mutaciones se puede probar en humanos. Este proceso está en marcha, es algo que hacemos de modo experimental en el CNIO. A mí me gusta enseñar esta publicación de hace unos años, el genoma a 1.000 euros, de hecho ahora podemos hacerlo por menos de $1.000, el análisis por 100.000 euros. El problema real de esta aplicación, el problema real de este tratamiento de los casos de cánceres utilizando información genómica, no es la parte experimental, no es el desarrollo de los modelos animales, es el análisis. El análisis, la bioinformática, el ser capaz de convolucionar toda esta información para entender qué es lo que está pasando y predecir ese fármaco, es, al menos en este estudio que yo uso para, cuando pido dinero suelo usar estas cifras diciendo que necesito 100 veces más que los experimentalistas, no siempre funciona desgraciadamente, pero es la forma en la que pensamos que es, al menos refleja que el análisis es la parte más complicada de este proceso. Entonces, hace un par de años, después de una visita de José María Ordovás, empezamos a pensar que quizá podíamos usar esta tecnología que estamos desarrollando en el caso del cáncer, esta misma metodología, forma de pensar, analizar los genomas, encontrar interpretaciones a estos genomas, pero en vez de utilizarla en el caso del cáncer y la predicción de fármacos, utilizarla en este contexto de lo que podemos llamar nutrición personalizada. La observación es común y muy sencilla, mientras que las recomendaciones son muy generales, los alimentos que son saludables, los alimentos que son menos saludables, alimentos son iguales para todos. Sin embargo, sabemos, y esto es la experiencia de todo el mundo, que no a todo el mundo le sientan igual los mismos alimentos. A esta persona el comer peras pues será muy saludable, pero no le está sentando tan bien como a esta otra persona, donde comer peras efectivamente es algo que le está sentando muy bien. Podemos usar los mismos procesos para intentar adaptar los alimentos a las personas. Y ¿es esto posible? ¿Hasta dónde hemos llegado con todo esto? Esto es, de hecho, es el mismo artículo al que José María se refería anteriormente. Este es un artículo de nuestros colegas publicado hace una semana, nuestros colegas en el Weizmann.
que han hecho, yo creo que es el primer experimento que casa muy bien con esta idea. ¿Qué es lo que han hecho? Por una parte, han insertado en una población de estudio dispositivos personales para medir la cantidad de azúcar en sangre. Esto, ellos dicen, un pequeño dispositivo personal, la fotografía da un poco de... Pero bueno, digamos que es a lo más que hemos llegado a miniaturizar. Esto es una compañía que lo vende, un pequeño dispositivo que se inserta en la piel y puede medir directamente la cantidad de azúcar en sangre. A su vez, se han dedicado a calcular para esta población de referencia los alimentos que ingerían, en este caso su estudio dedicado a la cantidad de azúcar, qué cantidad de azúcar tenían estos alimentos, y a medir una serie de parámetros sobre estas mismas personas, características físicas, nivel de actividad y tal. Eso básicamente a partir de encuestas. De momento no han medido datos de genómica y metagenómica, con lo cual todo esto es solamente una fase preliminar de lo que pensamos que hay que hacer, y lo que han hecho es usar un sistema de computación bastante avanzado que les permite, y es por lo que esta publicación es relevante y ha salido en todos los periódicos y demás, les permite decir, esta es la comida adecuada para esta persona con estas características que nos ha contado y hemos medido para bajar o subir sus niveles de azúcar. Y lo significativo del trabajo es que con la misma alimentación a personas distintas les sube o le baja la cantidad de azúcar dependiendo de sus condiciones iniciales. Y esto es como muy preliminar porque es antes de siquiera conocer información genómica. La están haciendo solo a base de características personales. Y creo que es un gran ejemplo del cual tendrá seguirá de otros estudios y se le darán muchas más vueltas, como siempre pasa en ciencia, pero es un buen comienzo para decir, para un problema obvio de la cantidad de azúcar en sangre, no todos los alimentos van a producir los mismos cambios en distintas personas porque cada cual es distinto. ¿Cuál es la traducción de dónde querríamos llegar? Esto es un primer estudio preliminar con una forma muy sencilla de hacerlo. Quisiéramos, por una parte, tener información acerca de los genomas en nuestro microbioma. Imprescindible conocer cómo funcionan las bacterias con las que convivimos y las que de buena parte depende nuestra digestión, por ejemplo, nuestra asimilación de alimentos. Obviamente conocer nuestro genoma en sus distintas formas de expresión. Pero quisiéramos también monitorizarlo en tiempo continuo. Queremos saber no solo cómo estamos una vez al año cuando vamos al médico, queremos saber cómo estamos, a ser posible, en los tiempos de plazos más cortos de tiempo. Sabemos cómo están nuestras características en continuo, a ser posible. También queremos conocer acerca de la composición de los alimentos, la química de los alimentos y también su condimentación. De esto estoy seguro que vamos a oír hablar mucho más porque una cosa son los compuestos y los productos que comemos originalmente y otra cosa es cómo van a cambiar durante su preparación en el sentido positivo. Y a su vez queremos conocer en este contexto también todo el contexto social. Está muy bien decir esto de hay que comer no sé cuántos, pero hay que comer no sé cuántos está a un precio accesible, lo tengo en el frigorífico, no, es que hoy tengo una cena con unos amigos, así que no va a ser posible. Queremos conocer el contexto social para poder hacer estas recomendaciones. Si ponemos todo esto junto, obviamente nos vamos a encontrar con un problema de analizar muchos datos de genómica y metagenómica en continuo, datos sobre la composición de los alimentos y su condimentación y datos sobre nuestro contexto social, qué es accesible, qué tipo de entorno estamos, información que debe poderse tratar para tener satisfecho a nuestro personaje, tenerlo satisfecho a él y a su microbioma, porque no va a estar satisfecho si su microbioma no está tan bien contento. En resumen, lo que pensamos que va a pasar en el futuro, y se trata de el futuro por venir, como es aunque hacer predicciones sobre el futuro es fácil equivocarse, hacia donde nos gustaría pensar que vamos es hacia crear perfiles personales, que serían los que corresponden a la información genómica de los humanos y su microbioma, monitorizados en continuo, y hay todo el mundo de gadgets, wearables y otros dispositivos que nos permiten acceder a esa información. El perfil de los alimentos, reflejados en la química de los alimentos y en la preparación de los alimentos, y también en la genómica de los compuestos que vamos a comer. Y por otra parte, el perfil social referido a su entorno, su comunidad, que está accesible, que está a un precio razonable, que tengo en mi entorno o
cuáles son mis hábitos de comida, cuáles son mis hábitos culturales de comida. Todo esto combinado, obviamente, requiere computación, estadística, bioinformática y también técnicas de representación de la información, porque es fácil acumular grandes cantidades de datos, pero hay que hacer esa información, representar esa información de una forma que sea accesible, que sea entendible por los humanos, por los expertos, por los usuarios. Este es, por tanto, si digo cuál es el futuro que me gustaría pensar en el que podemos contribuir en este ámbito de nutrición personalizada, es la combinación de estos perfiles personales con los perfiles de los alimentos y con los perfiles sociales, de modo que podemos hacer mejores predicciones sobre cuáles son las dietas adecuadas a cada individuo. Y con esto acabo, agradeciendo a mis colegas, a María Rementería, que ha hecho los dibujines, y con esta perspectiva del futuro. Distintos individuos que tienen por necesidad, porque es así, distinta fisiología, distintas características, distintas genómicas de base, pero también todo su desarrollo y toda su epigenética y todos sus cambios, por tanto sus perfiles, y cada uno de ellos lleva debajo del brazo la dieta adecuada en ese momento, en ese contexto, en esas condiciones, en ese entorno. Este sería nuestro futuro por venir. Muchas gracias, Alfonso. No sé qué habrá pensado Andoni escuchándole. Vaya, entonces va a venir, mire, a mí me hace esto, porque yo hoy tengo que comer esto. Bueno, de eso nos va a hablar ahora Andoni, nos va a contar cómo hacemos para comer rico y saludable sin que necesariamente estemos machacando entre las muelas solo brócoli, por ejemplo. Así que, Andoni, cuando quieras. Gracias. Bueno, rápido. A mí se me lanzó este reto. Veis que no es fácil resolverlo, ¿eh? No, bueno, a mí se me hicieron unas preguntas que tenían que ver con cambio de hábitos, cambio de cultura, cambio de alimentación. Y es lo que os voy a contar ahora. Pero bueno, básicamente sí anticiparos el final. Es decir, ¿cómo será seguramente la alimentación del futuro? Pues si abordamos cómo ha sido la predicción de los últimos 100 años de cómo iba a ser esa alimentación, la verdad es que acertaron bastante poco, porque básicamente, yo antes la hablaba con mis compañeros de mesa redonda, lo que se ha hecho es, desde el presente, proyectar tecnologías hacia el futuro, se descubren, se sintetizan las vitaminas, la gente identifica que eso se puede comer en una pastilla y de ahí sale todo lo que tiene que ver con la alimentación y pastillas. Es decir, proyectamos tecnologías hacia adelante, pensando que dentro de 100 años será lo que hoy vivimos, ¿no?, allí, de una forma mucho más fácil, y luego la realidad de los hechos es que en el fondo las cosas tampoco cambian tanto. Es decir, todo lo que aparece nuevo nos sirve para reafirmarnos donde ya estamos. Luego hay cambios, por el modelo, lógicamente, de vida. Pero bueno, vamos allá. A ver, ¿qué es esto? Para vosotros, ¿qué es? Una pasa, ¿no? Muy bien. Para el estómago son nutrientes. Si nos comemos una pasa, evidentemente vamos a comer nutrientes. ¿Para la boca qué es? Ahora está de moda la gastronomía, la sensorialidad. Uy, la sensorialidad. Pues son texturas, son sabores, son diferentes elementos que vamos percibiendo. Pero aquí viene lo bueno. ¿Qué es para el cerebro? ¿Qué es para la mente? Para la mente es cultura. Por ejemplo, una pasa es cultura. Una pasa es la historia de Corintio, la historia del hijo de Zeus, una ciudad, son muchas cosas, un lugar donde se originan pasas, ¿no?, como esas que hemos visto. Si tú es economía, también es una forma de abordar lo que es una pasa desde el punto de vista económico. Es uno de los cultivos más importantes en Málaga, junto con la seda en el siglo XVIII, junto con la seda y los vinos. ¿Pero qué es una pasa? También es un entorno que tú lo puedes vivir de muchas maneras, con olores, con sabores. ¿Qué es una pasa? Una pasa también es un producto de esos que se llama hoy en día de conveniencia. Es decir, un producto que se ha diseñado, por ejemplo, para que no tenga pepitas y para que sea mucho más fácil consumirlo, ¿no? ¿Y qué es? Pues son afectos también. Son afectos porque yo cada vez que veo una pasa me acuerdo del postre este, ya lo diré. Menos mal que soy de gastronomía, ¿no? ¿No? Es que pienso en inglés. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, pues es algo que está vinculado a los afectos, ¿no?
O, por ejemplo, si vamos a gastronomía un poco más sofisticada, pues son los vinos de palle, que son todo lo que son, desde los Pedros Ximénez a todos los vinos que se hacen en muchos lugares. Todo eso es una pasa. ¿Y qué pasa? Que cuando comemos todo esto. Comemos cultura, comemos historia, comemos tantas y tantas cosas, ¿no? Pero también influye mucho la comodidad y el precio a la hora de instalar hábitos o cambiarlos. Y entendemos que el mundo está así, ¿no? Por un lado está todo eso y por otro lado está el bienestar con la prevención, la educación nutricional y la salud. Pero es que en realidad nos encontramos que pasa esto, que el bienestar para la gente tiene que ver con un estado o situación de felicidad y mientras la salud no te falla, la felicidad está en ponerte morado de chorizo, por decir algo, ¿no? O de morcilla, o desde luego no cambiar de hábitos, por mucho que a ti te insistan y por mucho que a ti te intenten explicar. Y hasta que no entendamos que la gente todavía interpreta que el bienestar está en el otro lado, tendremos un problema. Bien, y os voy a poner unos ejemplos muy rápidos, para que veáis que las jerarquías influyen a la hora de comer. Este es Aritz, es mi niño, tiene 5 años cuando tenía 3 años. ¿Qué le pasaba a Aritz? Nos costaba mucho que desayunara, no había manera de que desayunara. Y claro, yo estaba bastante agobiado porque sé que hay un tanto por ciento de niños que no desayunan y después no rinden en el colegio, yo era uno de ellos, ¿y qué es lo que pasa? Decía, tiene que desayunar, este niño hay que desayunar, y ya hicimos todo lo que pudimos imaginar. Hasta el punto que ya, como no tomaba leche como nosotros, decidimos comprarle esto, que son estos zumos, un batido con cereales y demás. ¿Qué pasa cuando el niño vio el batido en un Tetrabric? ¿Qué pensáis que pasó? Como no tengo tiempo, os lo digo más rápido. Se quedó con cara de loco, se quedó emocionado y dijo, ¡guau! Como los chavales del parque. Para él, eso era hacerse mayor. Podíamos haber metido zumo de espinacas y se lo hubiese tomado. Entonces, las jerarquías influyen, y además influyen ya no en los adultos, que muchas veces comemos símbolos, sino en los niños. Por ejemplo, esto es muy interesante, porque esto es un sociólogo que explica, Jean-Pierre Corbo, que explica esto. Para algunos grupos sociales, comer es muy importante, porque te remarca dentro de ese marco social, ¿no? Y tras el consumo, dice él, tras el consumo cuantitativo, se esconde la pulsión, consciente o no, de exorcizar el hambre e identificarse con modelos de éxito social. Esto existe. Y mira, y tiene mucho que ver, además, porque son normalmente colectivos con un bajo nivel educativo. Pero esto pasa. Es decir, ahora hay proteína accesible, durante generaciones no la hemos tenido, nos inflamos a comer proteína y a comer cosas que antes no podíamos comer. Bien, entonces, esto es muy interesante porque también otra cosa que nos influye a la hora de cambiar los hábitos tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Pere muchas veces nos suele explicar, ¿no? Al final, el cerebro evalúa por comparación. Y el cerebro tiene una función, porque a veces se nos olvida, que es protegernos. Se nos olvida que comer seguro es contemporáneo, que comer ha sido jugar a la ruleta rusa. Durante cientos de años, miles, millones de años, comías, te podías morir. Esto es contemporáneo. Que tú vayas a un sitio y no te envenenes, esto es contemporáneo. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro no lo sabe, ¿eh? El cerebro evalúa por comparación y lo que va a tratar de hacer, entre otros motivos, es que tú no te salgas de eso que le identifica que es seguro. ¿Y qué identifica que es seguro? Pues la primera comida que has comido, que es normalmente la de tu madre y la de tu abuela. Entonces, y te premia, te da más placer. Bueno, pues eso también influye a la hora de cambiar de hábitos. Una pregunta. ¿Alguno de vosotros cenaría esto? ¿Angulas hoy? Levantar la mano. No, por querer, no por... ¿Caracoles? También, alguno comería caracoles. ¿Cochinillo? ¿Y morcilla? Pues es que la cultura también influye a la hora de decidir cómo cambiamos de hábitos o no. Porque mira, esto es turú. Estos son gusanos de manglar. Son como lombrices, exactamente como lombrices, pero esto en el Amazonas lo comen, vamos, es un alimento asiduo. Y los niños lo comen. Yo lo he estado comiendo hace 15 días. 3 platos me pusieron. Ha faltado 3. Vale. En vez de caracoles, ancas de rana, pues esto lo comen en muchos sitios. Tampoco es algo tan sofisticado. Oye, en vez de un cochinillo en cuy, como comen en Perú y en todas las zonas andinas, porque no hay tanta diferencia, ¿eh? Es que ni en sabor, pero es que es como un ratón. Ah, ya te lo comerías. Igual no, ¿no? Lo de arriba sí, igual lo de abajo no. Oye, y en vez de una morcilla, un balut. El balut es el huevo de pato con el embrión del pato dentro, ¿de acuerdo? Que se come en Filipinas. Y a mí me lo dio una familia como si fuera un tesoro
allí, toda la familia, con el abuelo al frente, dándome el balut, porque era como las angulas para nosotros, ¿no? Un elemento iconográfico. La cultura influye. Yo no conozco ninguna cultura, todo lo que está ahí abajo y todo lo que está ahí arriba lo he comido. Para que no queden dudas. Ninguna cultura que yo conozco come por displacer. Es decir, tú puedes encontrarte niños que comen todo eso en cualquier lugar del mundo y lo comen para recrearse. Por ejemplo, ¿esto cenaríais hoy? Vale, yo también lo cenaría. Pues lo que va a salir ahora, que no es tan diferente, también lo he comido yo. ¿Cuál es la diferencia? Tampoco tanta. Vamos, de hecho yo pensé, cuando me comí aquello, que me estaba comiendo un bicho de los de arriba. Y me estaba comiendo una tarántula, desmigadita, porque los cocineros para eso somos muy buenos. Bien. Mira, otro elemento que influye, cosas como esta, estamos cableados para que algunas cosas nos gusten y tenemos una tendencia natural a comer cosas con grasa, con azúcar y con sal. Claro, esto nos genera placer y contra eso también hay que luchar si queremos cambiar de hábitos. Cuidado, un elemento más para cambiar de hábitos, ¿no? Para luchar contra el cambio de hábitos. Oye, y como dice David, la inhibición latente, porque esto es muy importante. ¿Queremos cambiar de hábitos? Mira, la experiencia previa modula cualquier experiencia posterior. ¿Esto qué quiere decir? Si yo os digo un olor a hierba cortada, ¿es positivo o negativo? Positivo, bien. Seguramente, menos alguien que ha tenido una experiencia negativa en un césped recién cortado. La experiencia le va a llevar ahí. Es decir, un olor o un sabor te lleva a la experiencia, normalmente a la experiencia que tú has vivido en ese contexto. Si tú esto lo entiendes que tienes que empezar a educar a los niños en contextos positivos para que ellos después eso lo puedan repetir. Porque aquí viene lo siguiente. Esta mujer que es psicóloga experimental te viene a decir eso. Te viene a decir, mira, nosotros asociamos todo eso de la sensorialidad, lo asociamos a un momento. Es decir, cuando tú comes, no estás comiendo solo el producto, estás comiendo en el contexto determinado. Por eso adoramos tanto la cocina de la abuela, por la abuela. Entonces, está muy asociado el contexto a lo que comes. La experiencia que tú tienes se fija en ti y es la que tú revives y rememoras. Claro, ¿tú quieres cambiar de hábitos? ¿Cómo tenemos que cambiar de hábitos? A gente que ya tiene todo eso instalado. Si para ti comerte una chuleta es el acto más grande de fiesta posible, eso es muy difícil poderlo cambiar. Bueno, básicamente con concienciación, dices, ¿queremos cambiar de hábitos a la gente? Conciencia, 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 y cambiaremos algo, mucha conciencia y mucha educación en los niños. Los niños son los que podemos intentar que tengan hábitos que todavía no están instalados y que los puedan proyectar hacia el futuro. Con un problema añadido, que es que en cuanto llegan a su casa, seguramente, si tienen malos hábitos, por mucho que se les enseñe en la escuela, te enredas en esos hábitos y volvemos a lo mismo. Hábitos asociados a momentos, hábitos asociados a afectos. Eso es muy difícil de soltar. ¿De acuerdo? Pues poco más. Introducción corta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, qué ricasco, Andoni, por lo que nos has contado. Y ahora vamos ya a montar aquí esto, como hemos dicho, no hay protocolo, montamos sobre la marcha porque tenemos que ordenar todo lo que nos habéis contado. Yo necesito saber si vamos a poder hacer análisis para tener nuestro genoma en el bolsillo, cuándo, a qué precio. Yo necesito saber que nos explique también el doctor Ordovás qué es esto de estar cableados para que nos guste lo dulce. Yo necesito saber qué narices está pasando para que todo lo que compramos en el supermercado sea necesariamente malo. Yo necesito que nos digan si todos esos mitos que circulan por las calles y que nos han invadido y hemos convertido, porque sí, en verdades inmensas, si son de verdad, verdad. Así que suban, por favor, que vamos ahora a dialogar. Tenemos ya poco tiempo, apenas 40 minutos, así que les voy a pedir a los sabios, y Andoni, tú también eres sabio, a los tres que seáis lo más precisos posible en vuestra exposición. Primera pregunta, casi obligada. Alfonso, José María, va a ser
posible que nosotros tengamos nuestra talla genómica como el que tiene la talla de pantalón y que podamos realmente saber de qué estamos hechos o cómo estamos hechos y a qué somos propensos o de qué manera nos tenemos que cuidar un poco mejor, no ya para vivir más años, que indudablemente lo hemos visto, vivimos más años y España es especialmente longeva, sino para que envejezcamos de una forma saludable. José María o Alfonso. Bueno, mi opinión es que definitivamente sí. Y Alfonso lo ha presentado muy bien. Técnicamente somos capaces de hacerlo, cada vez de una manera más barata, más completa, pero naturalmente tenemos que interpretar lo mismo que somos capaces de interpretar el tiempo, como muy bien has expuesto, fue el primer uso del Big Data, ¿no? De la gran cantidad de datos, la predicción del tiempo, y la verdad es que somos capaces de hacerlo bastante bien, ¿no? Entonces, sí, en lo que estamos un poco es instalando esas estaciones de medidas, ¿no? Ahora tenemos que ser capaces de interpretar los datos y decir, bueno, cuando ocurre este patrón, mañana ocurrirá esto, o dentro de 5 días ocurrirá esto. Entonces, pienso definitivamente que con nuestro genoma vamos a seguir la misma evolución. Podemos técnicamente, pero claro, está el problema ese de la interpretación de $100.000, ¿no? Que hay que bajarlo un poquito, un pelín. Un poquito mucho, ¿no? Pues sí, exactamente. Vamos a, de hecho, ahora mismo ya somos capaces de predecir cosas sencillas con mucho más fiablemente de lo que hacíamos antes. Tenemos enfermedades mendelianas, que llamamos enfermedades que dependen de una sola mutación en un solo gen o muy pocos genes, que sí que podemos predecir cuál va a ser su consecuencia, cosa que no podíamos hacer hasta hace muy poco. El problema es que es un problema muy complicado en el que estamos todavía en la fase de exploración científica. La biología está todavía en desarrollo. Por una parte podemos hacer cosas, nos queda mucho por saber, nos queda mucho por explorar. Antes en el backstage, por así decirlo, decían ellos en plan de broma, y además no diré quién de ellos lo ha dicho, pero decía, hay algo que nos diferencia de los políticos. Nosotros no vendemos motos. Es decir, no podemos vender la moto hasta que no tengamos la moto. Con lo cual, veo que les va a costar que nos digan si realmente podremos ir a una tienda y decir, quiero tener mi análisis genético. ¿Cuándo? ¿Eso lo verán nuestros ojos, nuestros hijos, nuestros nietos o no? Lo veremos nosotros. Estoy convencido que veremos análisis genético hecho en nuestro ordenador o en nuestro teléfono, que nos dará una cierta información acerca de cosas importantes. No todas las cosas, no todo el tiempo, no todos los problemas. ¿Tenía algo que añadir? No, estoy totalmente de acuerdo, lo veremos nosotros, ¿no? Ahora, que lo veremos en una manera como aquellos que vivimos la evolución, por ejemplo, de Windows, ¿no? Pues estábamos muy felices cuando estábamos con el Windows 1 o como se llamara, ¿no? Y ahora ya no sé por qué Windows vamos, porque me he pasado a Apple. Pero realmente tendremos en nuestras manos la capacidad de trabajar. Pero claro, lo que pasará en nuestros hijos, lo que serán capaces de hacer y ver, pues en estos momentos es que quizá ni siquiera lo podemos predecir con la velocidad que aumenta, a la que aumenta nuestro conocimiento, ¿no? Y las cosas que vamos descubriendo, cosas que no sabíamos el siglo pasado, de repente ahora nos damos cuenta de que son casi esenciales, ¿no? Para que funcione eficientemente nuestro genoma. Y no hemos llegado, por supuesto, ni a la mitad, ¿no? de la montaña. Hemos visto, nos ha quedado claro que al final la alimentación influye en no solo en nuestro bienestar, nuestros genes se expresan de una manera según lo alimentemos de una u otra forma. Andoni, ¿por qué lo que nos gusta es necesariamente malo? ¿Por qué disfrutamos tanto con montañas de chorizo, con nocilla o donetes? En fin, esto parece una vulgaridad, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Pues porque al final, como hemos visto, comer es una cosa muy compleja. Pero hay mucha gente que tiene dietas que son razonablemente o muy saludables y disfrutan muchísimo comiendo. O sea, siempre parece que comer, salirte de tu dieta es como un castigo. Y yo, por ejemplo, mi padre era de la Ribera Navarra, yo toda la vida he comido verdura, muchísima verdura, con mucho gusto, y trato de que mi hijo coma mucha verdura. Le he enseñado desde pequeño, le he metido en ese hábito, y además es que es muy importante entender esto. No solo somos lo que comemos, somos cómo comemos. Y el contexto hace que la experiencia sea de una manera determinada, y eso ya se queda grabado. Y si eso se queda grabado, es muy difícil que
que es muy difícil que eso se te olvide. Entonces, yo creo que realmente tampoco seguramente en general comemos tan mal. Seguramente habrá gente que come muy mal, habrá gente que come muy bien. Y en general, bueno, yo creo que sabiendo cuidarte un poco, teniendo 4 patrones elementales razonables, siguiendo un poco esa pirámide y sabiendo que haces un poco de deporte, tienes que dormir bien, intenta tener una vida poco estresada, relaciónate bien, tiene una buena salud mental y vivirás más de 100 años. Bueno, es lo que queremos, ¿no? Pero vivir bien, o sea, llegar tampoco con enfermedades crónicas, que es lo que hemos visto que ha avanzado. También, oye, por una vez la calle está de acuerdo con la ciencia. Hay más alergias hoy en día relacionadas probablemente con el medio ambiente y también con la alimentación. ¿Podemos concluir científicamente, ustedes pueden concluir científicamente que hay enfermedades provocadas por una mala alimentación? Sí, de hecho la mayor parte de las enfermedades, o todas las enfermedades crónicas que tenemos, existe un componente nutricional muy potente y es el que al fin y al cabo va a, digamos, a poner esa balanza, ¿no?, en una dirección u otra. Nuestros genes están ahí y no los cambiamos, ¿no? Pero el hecho de que pasemos de un estado de salud o enfermedad depende de cómo tratamos a esos genes. Hay genes que necesitan ser tratados con más cariño y hay otros que podemos, digamos, abusar un poco de ellos, ¿no? Alfonso, en el cáncer, que tanto nos preocupa, hablábamos antes, ¿hay más cáncer hoy en día? ¿De qué manera la alimentación influye, determina en el cáncer? Bueno, el cáncer, primero, no hay más cáncer ahora que antes, no que sepamos. Lo que pasa es que vivimos muchos más años. El cáncer es claramente una enfermedad asociada a la edad. Entonces, a medida que la población envejece, pues tenemos más casos de cáncer, lo cual nos da una percepción de que hay más cáncer que antes. El cáncer es una enfermedad, no es una enfermedad, es un conjunto de muchas enfermedades distintas y cada una tiene una forma de progresión y un origen y debe ser tratada como si fuera una enfermedad distinta. Es posible, y sabemos casos concretos en los que hay una interacción más que probable entre el microbioma y la posibilidad de tener ciertos cánceres. Obviamente cánceres que tienen más que ver con el aparato digestivo. O sea que sí, hay casos en algunos tipos de cáncer en los que hay una clara relación con la enfermedad. En otros es posible que no haya una relación con la enfermedad. Me pasaban ahora una pregunta de Twitter que es muy interesante, sobre todo por lo que estamos hablando. ¿Hay conexión o evidencias científicas entre la alimentación de un niño y la aparición de enfermedades de adulto? Es decir, un problema de vesícula, ya es que desayunó 15 años Kellogg's, por ejemplo. Efectivamente, pero yo lo llevo más atrás que eso y es algo que tenemos que concienciar muy mucho a la población. La alimentación de la madre o de la mujer embarazada es muy importante a la hora de lo que le va a pasar a ese niño en 3, 6, 20, 40 años. O sea, no solamente es lo que come el niño, es lo que come la madre. Cuando ese niño está todavía dentro de la madre. Porque ahí es donde se está formando también ese otro componente que no hemos mencionado, que es el epigenoma, ¿no?, que es como yo lo llamo la gramática del genoma. Entonces, sí, la respuesta es sí. Madre mía. Tenemos que empezar desde ya. No sé si estamos... Incluso desde antes de quedarse embarazada. Pero bueno, para las que no sois madres todavía tomad nota. Las que ya lo hemos sido, bueno, pues ya veremos. Pero es que curiosamente los estudios que se han hecho hasta ahora han demostrado que no solamente hay que echar la culpa a la madre, es que la nutrición del padre claro, antes del embarazo es también importante para definir el epigenoma de ese niño. Bárbaro, me encanta. La calidad del esperma claramente depende de condiciones ambientales del padre y sabemos que depende, por ejemplo, muy fuertemente de la edad. Y hay todos estos estudios que relacionan la edad de los padres con la edad del padre con la incidencia de enfermedades en los hijos. Andoni, ¿tienes ganas de entrar? No, hay estudios que indican que con ratones, con ratas en este caso, que se sabe que las ratas que se han alimentado, por ejemplo, con ajos, las crías tenían después predilección por el ajo. Es decir, ya lo estaban asumiendo. Y además todo el mundo sabe que cuando un bebé está dentro de la madre, escucha la música, escucha su voz, o sea, ya va captando
a nivel sensorial va captando cosas y evidentemente, lógicamente, también va a captar cosas a través del olfato y del gusto, vamos. Pregunta para los tres. ¿Es verdadero o falso que la industria alimentaria incorpora cada vez más compuestos químicos en el procesamiento y la conservación de alimentos, nos va a matar? Un poco radical, pero... ¿Puedo contestar ahora yo el primero? Claro. Vale. Lo que más le interesa a la industria alimentaria es tener muchos clientes y muchos años. Entonces, los primeros seguramente sensibles a todo lo que es la propia sensibilidad de la sociedad serán ellos. Y seguramente lo vamos viendo. Cada vez nos vamos encontrando más productos que tienen teóricamente más componentes que son saludables, cada vez son más naturales. O sea, la industria alimentaria va a hacer lo posible para seguir ganando dinero y cambiará. Y para que cambie hay que presionar entre todos. También voy a decir una cosa. A veces pensamos que lo tradicional, lo cercano, lo del señor de al lado es absolutamente saludable y puede estar cargado de grasas, como por ejemplo unos polvorones de un lugar tremendamente... de unas monjas, mira, fíjate, ¿no? Y pueden estar cargados de manteca, que puede ser mala, de grasas, de azúcares y de sal. Es decir, a veces hay cosas buenas y malas, no hay solo sectores buenos o malos. José María y Alfonso. Bueno, me interesa desde el punto de vista científico que habléis de esto que habla la calle. Ya, yo estoy de acuerdo contigo en lo que comentabas. Y estamos muy acostumbrados a buscar siempre un villano, ¿no? Decimos, nosotros somos buenos. Y la industria, estoy de acuerdo, quiere primero ganar dinero. Claro. Y segundo, conservar el cliente, ¿no? Y también responde muy fácilmente y muy rápidamente a lo que los científicos dicen. Por ejemplo, en las últimas décadas, la mantequilla y la margarina. La mantequilla, grasas saturadas, colesterol, hay que evitarla. ¿Qué hizo la industria? Se puso a fabricar todo tipo de margarinas porque aquello era lo saludable, ¿no? De repente, los investigadores se encontraron con que aquello que habían dicho no era tan correcto y que las margarinas son peores que la mantequilla, ¿no? Entonces la industria inmediatamente a quitar los ácidos grasos trans de las margarinas, hacerlas así prácticamente líquidas, porque si no, no se puede hacer de otra manera, ¿no? ¿Para qué? Para no dar una idea de que no son saludables, al menos con lo que nosotros decimos, los investigadores. Entonces todos tenemos parte de culpa en esto, ¿no? Alfonso. El proceso, o sea, no tengo mucho que añadir respecto a esto, ¿no? Alimentar a la humanidad es un problema logístico tremendo. Hay que producir una cantidad de alimentos muy grande, ser capaz de transportarla en condiciones adecuadas, de sanidad, de gusto, de calidad y tal. Y esto no puede hacerse fácilmente, no solo puede hacerse sin una industria que lo haga. Lo que pasa es que a veces por imperativos sociales la estamos moviendo en situaciones o en direcciones que no son tan deseables. Todo este trasiego de productos desde unos sitios a otros no está claro que tengan tanto sentido, ¿no? Comprar plátanos producidos en masa en no sé dónde quizás sea un disparate al que estamos induciendo por presión social a una industria, pero sin industria no hay forma de alimentar a la humanidad. Sí, sí. Como has dicho lo de transportar cosas de un sitio a otro, también desde el punto de vista evolutivo nosotros no somos diferentes a otros animales que, de acuerdo con las estaciones, pues comen unos alimentos u otros. Entonces el ser humano, pues también desde el punto de vista de los biorritmos, tradicionalmente ha comido unas cosas en invierno, otras cosas en verano, otras cosas en primavera, etcétera, etcétera. Y, de alguna manera, ese coloquio genes-ambiente también cuenta con el factor tiempo. Y precisamente eso de que ahora queremos comer de todo, en todas las épocas, no sé realmente si es mejor o peor. No lo sabemos. Ay, yo no, me encantaría polemizar con usted, pero no puedo. Claro, también es porque nos lo colocan en el supermercado. Es decir, si la industria entiende que no es un momento de caquis, no lo pongan ahí. Pero bueno, de eso podemos hablar luego. Ana Purple o Purple dice en Twitter, antes han dicho ustedes que el congelado es un procesado. ¿No es entonces recomendable? Esto lo estudiamos en Estados Unidos.
lo estudiamos en profundidad acerca de la definición de procesado. Cualquier cosa que haces a un alimento lo procesas. El coger una lechuga y empaquetarla en plástico ya es procesarla, es hacer algo. Por eso hay que tener cuidado cuando hablamos de procesado, ¿dónde ponemos el límite, no? Porque, claro, coger un alimento y congelarlo es procesarlo, que es muy diferente a coger un alimento y añadirle nitritos o sulfitos o lo que sea. Pero, al fin y al cabo, tenemos también que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de procesados. Hay procesados que no son, digamos, perjudiciales, y hay otros que probablemente añadan compuestos que no son muy beneficiosos para nuestra salud. Entonces, desde el punto de vista técnico, congelar algo es procesarlo. Pero claro, no es un procesamiento químico. Andoni. Yo aquí vuelvo a lo mismo. Hay productos procesados buenos y productos procesados malos. Por ejemplo, un producto procesado puede ser, vuelvo a la abuela o a la monja, que parece que tienen un don, pero una mermelada suya puede ser, bueno, igual se pasa en azúcar, pero no deja de ser un producto procesado. El otro día me tuve que comer un sándwich de estos empaquetados, estaba volando a un sitio y me comí el sándwich que mejor pinta tenía. Y yo siempre tengo la costumbre de leer todas las etiquetas. Y era un sándwich que en la etiqueta ponía natural, además tenemos un ISO en no sé cuántas cosas. Bien, me leí los ingredientes, había 16 aditivos distintos. Y era un sándwich sencillo, pero había 16. Porque claro, como tienes que poner toda la matrícula, ¿no? El pan se hace con todo esto. El jamón york se hace con todo esto. La salsa con todo esto. Había 16 aditivos. Seguramente yo eso te diría, eso se puede evitar. Ahora, también te diría que todos los aditivos no son malos. O sea, hay una especie como de, nos vamos de extremo a extremo. Porque es que seguramente no podríamos vivir como vivimos sin tener los aditivos. La gente igual está diciendo, es que esto de los aditivos es que nos va a matar. Y hay aditivos que son naturales, derivados de las algas, y igual el señor tiene la discusión en el bar tomándose una cerveza, que también tiene aditivos. Entonces, claro, no hay ni todo bueno ni todo malo. Y también añado una cosa, el consumidor tendrá alguna responsabilidad. La industria es muy mala, malísima. O sea, son cabezas pensantes, más lo que queda de los futuristas, pensando en cómo amargarle la vida a la sociedad. La industria solo piensa en ganar dinero y se va a adaptar si la sociedad le exige cosas más saludables. Pero en cualquier caso, el consumidor también tiene algo de responsabilidad, porque decide él que compra un producto fuera de temporada o que compra un producto que puede estar procesado, más bueno o más malo, por 1000 cuestiones. Alfonso, no sé si hay alguna evidencia entre lo procesado por la industria, de lo malo, y la relación con el cáncer. En realidad sabemos muy poco acerca de productos que produzcan cáncer de un modo que estemos completamente seguros y sea definitivo. Esto no es porque no queramos saberlo, es porque es muy complejo tener un estudio poblacional grande en el que tengamos unos individuos que han tomado una cosa y otros que no lo han tomado y los sigamos durante los años y veamos si van a desarrollar cáncer. Estos estudios son muy difíciles de hacer y no tenemos realmente evidencia de muchos productos que produzcan cáncer. Yo diría que de lo único que estamos absolutamente seguros que sí produce cáncer es del tabaco. I'm sorry. En fin, no pasa nada. Seguro que aquí hay alguien que fuma, ¿no? ¿Nadie fuma en esta sala? Bueno, pues oye, bueno, ¿y usted? Ya somos 3. No pasa nada, porque es lo único que hacemos mal, ¿verdad? Lo único. Preguntan en Twitter, ¿una dieta exclusivamente vegana puede llegar a ser dañina para nuestra salud? Una dieta exclusivamente vegana, bien llevada, que sea completa, que puede ser, no tiene por qué ser mala para nuestra salud. Quizás hay momentos en el desarrollo del ser humano, sobre todo en los primeros meses y años de la vida, en que quizás no lo recomendaría tanto, pero luego en el estado de adultos puede ser uno vegano y tener una alimentación bastante completa. No sé si tenéis algo que añadir, si no, pregunta para Andoni. ¿Qué opina Andoni Aduriz del transporte de alimentos de un punto del mundo a otro? Bueno, chupao. Chupao. Si aporta valor, sí.
Si no aporta valor, no. Y lo explico esto. Porque antes lo hablábamos, ¿no? Una cosa que es para mí terrible es que cuando vas a un mercado veas que los productos locales compiten con otros parecidos, pero de bajo precio, y hacen que el producto de toda la vida parezca mucho más caro. Hay una percepción de que los productos ecológicos o de cercanía pueden ser más caros porque nos han acostumbrado a comprar cosas baratas, porque ha sido el factor precio determinante. Si solo es el precio, el factor de valor, para mí es un error, no aporta nada. Al revés, está destrozando un patrimonio. Ahora, no nos podemos olvidar que mover productos también ha generado excelencia. Y lo explico de otra manera. Tú coges una zona vitivinícola y si quieres que los vinos, por ejemplo, de Ribera del Duero solo se los tomen los habitantes de Ribera del Duero, esos vinos se hubiesen quedado en algo muy primario. En el momento que tú te abres a un mercado de mayores exigencias, esos vinos van cogiendo cada vez una calidad mayor y según a qué mercado quieres acceder, cada vez mayor, hasta que puedes llegar a la excelencia. Pero porque ya estás en un marco global donde hay gente que pide y exige eso. Es decir, pero eso ya es otra cosa. Es decir, no destruye nada, sino que aporta valor. Otro caso, el tránsito de carne. Yo siempre pensaba que la carne local era lo mejor del mundo. Y lo sigo pensando. Pero me encontré una persona que era broker de carne. Y yo soy muy preguntón. Y le pregunto, oye, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué haces moviendo carne en Europa? Me dijo, mira, muy fácil. En España la carne magra no está especialmente valorada. Nos gusta más carne grasa. En el norte de Europa valoran mucho la carne magra y en cambio la carne grasa no lo valoran tanto. Yo quito un problema a ambos, ¿de acuerdo? Y genero riqueza. Y dije, pues mira, oye, no se me había ocurrido. Entonces, ayudas a solucionar un problema, ¿no? Bien, si aporta valor, y no solo es el económico para unos pocos, destruyendo un patrimonio de todos, no me parece mal. Yo añadiría esto el valor cultural, ¿no? El que haya restaurantes de muchas procedencias y tal, es indudablemente un valor cultural muy grande que cambia, en cierto sentido, contribuye a cambiar formas de pensar también. Otra pregunta. En los cambios de hábitos, que venía un poco a colación por la última exposición de Andoni, ¿creen ustedes que somos más felices comiendo lo que nos gusta o aquello que sabemos que nos genera bienestar? ¿Está ahí el cambio de hábito? Es que la clave tiene que ser en hacer que nos guste lo que nos genera bienestar. Bueno, pero eso será la responsabilidad de los cocineros con sus recetas. Bueno, pobrecitos los cocineros. Si pudiéramos arreglarlo todo, estaría bien. No, yo lo sigo diciendo. Al final, una de las cosas a las que me enfrento, que creo que es la cosa más complicada del mundo, es sacarle a alguien de un hábito. La gente puede hacer cambios en su vida y muchos van a ser por necesidad. Hemos cambiado el modo de vivir. Como hemos cambiado el modo de vivir, la propia manera en la que tú vives te arrastra, pero ya te arrastra casi de manera inconsciente. Pero a partir de ahí, si es con conciencia, la gente va a tratar de ir a aquello que reconoce como placentero. Entonces lo que tenemos que hacer es conseguir que las cosas saludables nos aparezcan placenteras. Y a mí no me parece tan difícil. O sea, no me parece ninguna locura. Al revés, yo como muchas cosas saludables que no las cambiaría por muchas cosas que son iconos en la gastronomía absolutamente maravillosos y que yo pues no daría 2 pasos por ir a comerlas. Pregunta para los señores científicos y sabios, que también lo es Andoni, siempre lo pongo de coletilla, pero no vaya a ser que se me sienta él. ¿Qué pasa con el azúcar? ¿Qué está pasando con el azúcar? ¿Mata tanto un terrón de azúcar como un cigarrillo? Bueno, seguro Esto es toda tuya, que es tu especialidad, no de la mía. Jolín. Bueno, realmente azúcar. Naturalmente nuestro cerebro, por ejemplo, necesita azúcar, ¿no? Pero tampoco hace falta que se lo demos de una manera tan preparada como azúcar, ¿no? Y luego es cierto que desde nuestro cerebro, a través del gusto, ¿no? Está, digamos, ya engranado, ¿no? Para que nos guste el dulce desde que nacemos. Pero, claro, el problema es que esa cosa, ese gusto por el dulce que tenemos de pequeñines, pues se nos mantiene pues les gusta de pequeñines, pues vamos a poner en las cosas que son buenas, por ejemplo, los cereales y demás, vamos a poner azúcar, ¿no? Porque seguro que eso vende más y acabas teniendo un gran exceso de azúcar en la alimentación que realmente no es necesario.
Lo que tenemos que consumir es más hidratos de carbono complejos, ¿no? Que son de digestión más lenta y no se producen esos subidones, ¿no? Tremendos, en ese ejemplo que has puesto de la glucosa. Oye, ¿puedo de los aprovechar para israelitas? preguntar? Sí, claro. ¿Y esto que está empezando a circular de que tenemos que comer, precisamente tenemos que comer menos cereales porque tiene una incidencia a nivel cognitivo, que si son malos para el cerebro, que se hincha? ¿Qué quieres que te diga? Come de todo. Exactamente. No, o sea, no entiendo muy bien Es que lo que hay detrás de eso, pero Se ha cogido mucha fuerza, lo de no comer cereales. Bueno, pues vale. Pero no, o sea, se puede comer perfectamente cereales y contra más completos, pues mejores. El problema del azúcar, como de otros compuestos, es que nos enfrentamos a una... Esto es consecuencia de la revolución industrial, a ser capaz de acceder a producir y acceder a una cantidad de alimentos que antes no eran accesibles en esta cantidad y en estos precios. Y esto es lo que produce muchos de estos problemas. De pronto accedemos a poder utilizar azúcar refinada en grandes cantidades para todos los alimentos, como de muchos otros productos. Y, sinceramente, no estamos evolutivamente preparados para esta oferta tremenda de alimentos variados. El azúcar realmente es un invento relativamente reciente, ¿no? La cocina árabe realmente no tenía azúcar. Miel. Era miel. Hasta el siglo XVI el monopolio lo tenían en Venecia. Sí, no. Y era más caro que el oro. Y era especia, considerada especia además. Perdón. Bruno, bueno, yo creo que es que no hemos puesto un vídeo que tenemos con preguntas, pero básicamente eran estas, ¿no? La preocupación que existe por ahora la cruzada contra el azúcar. ¿Tiene o no base científica? Y segunda cosa, que también nos preguntaban, la cruzada contra la carne roja, que lo ha mencionado el doctor Ordovás un poco de pasada cuando arrancaba su intervención. ¿Qué ha pasado ahí? Antes comentábamos, bueno, no, la OMS no dijo nada distinto que no supiéramos desde hace bastantes años, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? ¿Realmente cundió el pánico de forma innecesaria? ¿Contribuyó la prensa a que el pánico se difundiera por todo el mundo, por todo el planeta? ¿Qué realidad hay en eso? Bueno, esto es uno de los muchos que viene el lobo, que hemos tenido en la nutrición por décadas, ¿no? Entonces, el aceite de oliva, los pescados azules, todos han sido, digamos, pasados por la Inquisición, ¿no? El café, el vino, el azúcar ahora, la carne. Entonces es eso, la manía que tenemos de apuntar siempre a algo, ¿no? Y olvidarnos de que tenemos nuestra propia responsabilidad. La carne, pues, a ti te gusta la evolución. Probablemente fuera uno de los ingredientes que facilitó pues el crecimiento del cerebro humano al nivel que lo tenemos ahora, pero claro, también eran carnes diferentes a las que consumimos hoy en día, en términos de esa masa grasa, etcétera, etcétera. Entonces, la carne ha sido parte de la alimentación del Homo sapiens y por lo tanto no es un veneno, pero naturalmente hay que ponerlo en el lugar de la pirámide que le corresponde, y es pues como tropezón, no simplemente como, digamos, con un paraguas que se pone al plato, ¿no? O sea, llenarlo. Entonces, siempre y cuando lo consumas de una manera que no sea el único ingrediente de tu dieta prácticamente, como ocurre en unos países, ¿no? Claro, no hay que temerle. ¿Qué ha pasado? Que el público ha empezado a reaccionar como ha reaccionado a otros de estos que viene el lobo. Lo comentábamos antes, en Inglaterra, las 2 semanas después de que esto saliera en la prensa, salchichas, pum, para abajo. Ahora ya la gente se ha olvidado y otra vez las ventas como estaban antes, a esperar al siguiente susto, ¿no? Entonces, yo creo que claro, ha sido un alarmismo y que realmente esos alarmismos a veces son más negativos que positivos, y lo que hay que hacer es lo que creo que todos aquí estamos de acuerdo, y es esa educación al niño, ¿no? Para que ponga las cosas en el contexto de donde hay que ponerlas, que el niño
no consuma carne, porque con la carne le dan en cierto establecimiento un muñeco para jugar, ¿no? Como atractivo, sino que se dé cuenta de que eso simplemente es un canto de sirena y que realmente no le beneficia a su salud. Alfonso, no sé si quiere añadir algo, porque eso iba directamente a lo suyo. Es decir, la organización alertó sobre la vinculación entre carne roja y cáncer. Sin embargo, yo por supuesto estoy de acuerdo, ¿no?, en que es una alarma excesiva. Destacaría los aspectos positivos. Los aspectos positivos son que, por una parte, hay una percepción social. El público en general que va a leer esas noticias está deseando saber qué debe comer, qué no debe comer. Ahí está esta idea de comidas buenas, no comidas buenas. Esto creo que es positivo porque en general revela una sensibilidad respecto a este problema. Y también revela otra cosa que quiero ver desde el punto de vista positivo, es una fe en lo que se supone que han dicho los científicos, aunque luego no fuera exactamente lo que han dicho los científicos y que lleve a una sobreinterpretación, pero creo que es bueno que haya esta percepción de vamos a ver qué nos dicen porque nos vamos a creer lo que nos dicen. Siempre que obviamente esto no se salga de contexto, no se exagere, tiene el aspecto exagerado, pero en realidad significa que hay un público preparado, una población preparada para interesarse por este tipo de noticias, lo cual creo que es muy positivo. Bueno, son casi ya las 9 y no es porque empiece un debate de políticos en no sé dónde, no, es que tenemos que ir cerrando porque si no nos van a echar. Os voy a pedir casi en 140 caracteres una conclusión de esta tarde. No sé si os apetece participar. 140 caracteres, ¿cómo nos alimentaremos? Yo creo que nos alimentaremos mejor y con más información. Muy bien. José María. No tengo que utilizar 140 caracteres, estoy de acuerdo con Alfonso. O sea que don José María Ordovás hace retweet a Alfonso Valencia. Andoni. Sí, me sumo a eso y añado que básicamente Cita tweet. Tampoco cambiará tanto la alimentación en el futuro, ni dentro de 100 años ni dentro de 300. Comeremos mejor, seguramente más variado, con más conciencia, pero no pastillas ni cosas raras, para nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos vosotros por acompañarnos, por estar hoy aquí en este primer ciclo del Futuro por Venir. Es verdad que la ciencia necesita tiempo que la vida moderna no siempre le concede, menos aquí, en el espacio de Fundación Telefónica, donde siempre habrá un hueco para la sabiduría. Así que os invitamos al segundo capítulo del Futuro por Venir. No lo perdáis, ¿eh? Gracias. Gracias.